Bueno, pues espero que habéis podido probar alguno de estos test en estos días que lo habéis tenido. Para mí esta selección de test es, bueno, para mí de mis favoritos que he hecho hasta ahora, creo, porque bueno, al ser el invierno, primero, la idea era tener un té añejo interesante, que es un propósito que me marqué ya desde el principio, de que cada invierno, casi como en celebración del nuevo año, pues hacer algo muy especial. Y en este caso, la de el Lao Banzhang de 1997, para mí es una gran joya por los motivos que expliqué ahí en el newsletter. Realmente el té de Lao Banzhang hoy por hoy es muy caro. Y encontrar un té, pues eso, con 25 años que se puede comprar, es como de esas cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? En la vida, que te salga un Lao Banzhang más económico que tenga 25 años que uno nuevo. Y es que no hay ninguna ventaja a la nueva, simplemente es que el precio se ha disparado. Bueno, mientras vamos hablando, voy a empezar a preparar té, que me apetece mucho. Cada uno puede preparar el té que desea. Yo voy a estar preparando lo que a mí me apetece más esta mañana, dentro de estas, que es la belleza oriental. Así que, bueno, vosotros podéis preparar el té que queráis o no preparar el té como os guste. Para mí voy a empezar con este té. Si me permites un momento, voy a empezar a prepararlo. Yo lo voy a hacer Kung Fu. Pero bueno, belleza oriental lo puedes hacer también en un shiboridashi, no tiene por qué ser Kung Fu. Igual y podemos empezar hablando de belleza oriental, ya que es el té que yo estoy preparando. ¿Lo habéis probado ya? Have you had it in these days before? These last few days, ¿habéis probado este té? Hello. Yes, I had it. Yes. I hope you hear me. Yeah, I can hear you. I had it this week in Kung Fu. Okay. Kung Fu, yeah. I can follow what you said, but my Spanish is not so good. Okay. We can speak also, and I can speak in English with the English speakers. I can speak in Spanish with the Spanish speakers. So si hay gente hispanoparlantes que no entiende lo que decimos en inglés,
bueno, no sé si poder traducirlo todo, pero intentaría resumir alguna cosa. Pero más que nada voy a estar resolviendo sus dudas, así que a ver. So what do you think? What do you think of this tea then? This Oriental beauty that you tried. I liked it very much. I think there is even don't know if that fits, but like a tobacco taste sometimes. Just especially in the smell, actually. Not only fruity, but something else. Yeah, you know, belleza oriental es para mí uno de esos test. Cada uno tenemos esos test que nos llegan de manera más profunda, que tenemos una experiencia con ello que un poco diferente, ¿no? Hay como descubrimos muchos test y luego hay algunos test en concreto que nos cuentan una historia o que asociamos con algún lugar, alguna memoria, y luego ya el disfrute de esos test ya es mayor incluso. Y para mí me pasa con belleza oriental, porque mi primer visita a Taiwán, me acuerdo muy bien de una sesión de té con un comerciante amigo de amigos, y él me puso varios tés, pero dejó para el final esta. Y creo que, pues eso, dentro del marco de toda una experiencia, que fue muy bonito, ese último té con que acabas, pues es como aún más especial, ¿no? De alguna manera. Porque sabes que lo han escogido para el último. En este caso, pues también pensar que si estás en Taiwán y estás tomando muchos oolongs, pues igual belleza oriental sería de los últimos porque es más oxidado, ¿no? Y de hecho en Taiwán está muy popularizado hoy en día. Piensan que la gente quiere más oolong de baja oxidación, más floral, más ligero, sí, más floral, más aromática, que los tés más profundos, más tostados. Pero yo me acuerdo que este té lo empezaron a infusionar y lo infusionaron algo así como 10 minutos. Entonces, esto en una jarra de estas de cristal pusieron las hojas y le dejaron 10 minutos y claro, no se amargó. No se amargó, era algo muy goloso, potente, era muy potente, pero era goloso, dulce, y era como es tan fragante este té, era algo como espectacular, ¿no? ¿De dónde sale, ¿no? todo este aroma? Did you understand, the people who speak English, did you understand what I just said a little bit? Yes, I did. I did. Okay. A question linked to this. I didn't. Okay, Mero. I'll explain a little bit. What did you want to say? I wanted to ask you if you see a difference in the taste when you drink teas in Taiwan or in Barcelona, just because of the air and the climate being so different. Yeah. So I and many people believe tea is kind of like a person that we experience jet lag. So the tea definitely changes in that journey. In fact, you might want to wait a couple of weeks before drinking tea that you purchase abroad, or if you buy tea online and it comes to you, it's good to let it sit. Or it's also good for you to practice and try it when it first comes. But then try it again 2 weeks later and see how it changed. But to answer your question directly, I think very much so, because for many factors.
I can just think of a few of them quickly, and that is if somebody else was preparing the tea for me, and now I'm home and I'm preparing it, that's different. Even if we were to do the same thing, in theory, it's going to be different because that's just the way it is. It's like you trying to follow your mother's recipe for, I don't know, like in Spain for tortilla. You know, you can follow your grandmother's recipe, but it's not going to be the same. Anyway, so I brew tea differently. That's one reason it's going to be different. The water itself is going to be different. Whether they use good water or not, where we had it the first time, we're in a new place now and we have a different water, and those are just two huge reasons why the tea is going to taste different. If I myself was brewing it, yeah, the water factor is going to be noticeable, that I'm using a different water. And I also think tea is living like that. So the tea was one way over there, and then it travels, and it can change, and it changes over time also. Teas change over time. Me preguntaba si noto diferencia entre probar un té, por ejemplo, en Taiwán, como explicaba esa historia, y cuando ya vuelvo a Barcelona o a otro lugar y por el medio ambiente y esas cosas. Yo decía que realmente sí, el té es muy diferente, pero por muchos motivos. Los primeros son el agua es diferente con la que preparamos. Eso sería lo más evidente. Luego también el hecho de que hay la persona que me preparaba el té, pues quizá no era yo, quizá era el productor, o el productor con su vajilla, cosa que no dije en inglés. Also the teaware itself that was being used would be different than what I have. Teaware involves the material itself, the shape, right, the size, the quantity of the tea. So son muchos factores que son diferentes y desde luego que cambia. Y también explicaba que el té pues experimenta una especie de jet lag, como los humanos cuando viaja, cuando mueva. Entonces siempre es bueno cuando llegate de lejos, pues esperar un poco. O sea, puedes probarlo, está bien, pero esperar un poco para volver a probar y ver cómo cambia, porque yo normalmente encuentro lo que le pasa cuando recién llegas, que está como un poco apagado. Le falta, es como, sí, le falta abrir de alguna manera. Es como si estuviera durmiendo un poco. So what I say when tea first comes, I find that it's a little bit dull. You know, it's not as bright. It's as if it was sleeping a little bit. It's missing the brightness, and some notes, some aromatics seem to be still kind of like gone, like the leaves were disturbed a little bit. And before I was speaking, we were speaking in Spanish. This was about. Oh, I'm trying to remember, Neto, what it was that we were talking about that you didn't understand. I'm losing it though. Yes, I'm listening. I forget what we were talking about before. Never mind, it will come. Yeah, maybe was I speaking, because my problem is I don't remember what I said in English and what I said in Spanish. So was I talking about my experience in Taiwan in Spanish? I think so, yeah. Yeah, right. So I was just saying that we all have teas that we are more like we discover many teas, but there'll be certain teas that speak to us in a way that we have a relationship with them for a long time, that always, you know, do a little something different. And for me, Oriental Beauty is like that. It's one of those teas that I always enjoy so much. And I chose it to begin because of that, because it's just the aroma and the silkiness and the sweetness bring me to a place of joy and relax me. So it's easy for me to talk, for example, or to share myself from a very comfortable place, because this tea always makes me comfortable, really comfortable. And I was telling the story when I went to Taiwan on my first trip, when I tasted this tea for the first time over there, which really means it was a much higher quality than I've been accustomed to tasting tea from vendors in Europe or in the US. And
And it was left for me, that Oriental Beauty was left as the last tea to taste from a vendor, from a producer actually. At the end of the, he gave me many teas to taste, and then that one. And which makes sense because it's more oxidized, so it makes sense that it would go towards the end. But they brewed it really special, and I knew they were taking it special because we were still drinking tea while they were preparing what was going to be the finale. And they made it in a glass, which, I didn't think was so nice. But they did that for the visuals because they think that it looks good, in the glass, that you can see the color because it has such a beautiful color. And they left it brewing for like 10 minutes on purpose. Yeah, that's how they wanted to do it. And maybe the water was a little bit cooler. Maybe the water was like 80 or 85, so it wouldn't be so it was more sweet and aromatic. And I was just blown away. And I think until then, all the Oriental Beauty teas that I had tried were, they weren't as floral. They were more the honey. They had the honey and even some wood, but not the sweetness, the candy sweetness, the fruity candy sweetness of the really high grade ones. Which I find this one to be, for example, this is exactly that kind of very fruity, bright, juicy tea. Come on. So Antonio, would you recommend us to try brewing it with 80 degrees and then let it stand for 10 minutes? Yeah. Could we try that? Yeah. I do. Sí, os recomiendo de probar poner una cantidad pequeña, así, como he dicho de esa vez, como descubrí en Taiwán, de baja temperatura, más como 80 grados o así, y dejarlo infusionar como 10 minutos y ver lo que pasa. Sí, es como un vino. Como un vino generoso, ¿no? Es como vuelve más jarabe, vuelve más denso, es muy denso y dulce, pero con muchos matices. Yeah. So, como siempre, si bajamos un poco la temperatura, pues ganamos más dulzura. Y podemos alargar la infusión y hacerlo más grande, más denso el té, que si usamos agua muy caliente y nos hace tener que hacerlo más cortito. Ambas cosas son muy buenas, pero es bueno ver cómo cambia. Y cómo cambia a nivel de sabor, claro, y luego cómo cambia a nivel de tu gusto, porque yo encuentro también que está el gusto, el sabor, y luego está también cómo nos hace sentir. Y preparar los tés con agua caliente, o sea, 100 grados, es como si nos moviera por dentro la energía más potente, o sea, más, como si desbloqueara lo que es un transitorio por nuestro cuerpo, como que el efecto del té es como más intenso, mientras que el otro es como una experiencia gustativa. So Nero, what I was saying was that there's pros and cons, right, to lowering the temperature. So it's good to do both, right? To try it like that and feel how where you're accentuating the aromatics and sweetness of the tea. And then it's also good to use higher temperature water, like 95 or 95, or in general, because in general, when we use even 100 degree water, there's the benefit of the way it energetically moves through our body. It seems like the tea is stronger and moves through our body we get to feel its energy better. Whereas when we lower the temperature, we make a sweeter, more fragrant cup. But it doesn't seem to move through our body the same way. So
I think it's good for everybody to experience it. That's how I experienced it. Yes, I understand. Very nice to know. I will definitely try it both ways. Yes. Great. Pues en esta selección hay 3 tés de Shimen, que es curioso, ¿no? Eso a priori no fue algo que hice a propósito, pero luego me di cuenta, vale, mira, 3 de los tés que he escogido son del mismo lugar, diferentes productores, pero del mismo lugar geográfico, tanto el Ticuañín como esta belleza oriental, como el GABA aroma atractivo. Todos son de Shimen, en el norte de Taiwán. Pues de este té de belleza oriental, pues seguramente ya lo conocéis un poco, pero una cosa que le distingue a este té y a algún otro como Gui Fei, que es la concubina real, o Mixian, la fragancia de miel, y algunos dicen que en algunos Darjeelings también en la India son afectados por esta especie de grillo que come las hojas. Entonces, no sé si lo sabéis un poco, pero es interesante que este grillo viene en verano y va y come de las hojas. Y la primera vez que esto pasaba, pues era un desastre, ¿no? Los agricultores, pues era una plaga que vino, empezaron a comer las hojas y ¡ay, qué desastre! Pero luego no sé si fue ese mismo año, igual ese año tiraron las hojas, no sé. Creo que me contaron que durante un tiempo pensaron que era malo, hasta que un día, un año, uno decidió hacer el té, ¿no? Con esas hojas. Y ahí vio pues todo lo interesante que era el té. Porque lo que pasa es que este grillo va chupando de la hoja, hace como un pequeño agujero, como un pico que hace un inciso, hace un agujero y chupa. Y con esa herida, digamos, que hace a la hoja, empieza a oxidar alrededor del agujerito. Y entonces, digamos que este es un té oolong oxidado, ¿no? Y bastante oxidado, pero además es que hay partes de la hoja que ya estaban oxidándose mucho antes en el arbusto. Eso va a cambiar el perfil del sabor de la hoja. También se piensa que la planta misma responde al ataque con una respuesta química, ¿no? Para que los bichos se vayan, para que no les guste, pero que es esa reacción la que luego nosotros también saboreamos después, que la hace tan dulce. Porque todos estos tés son más dulces, el Mixian, el concubina real y la belleza oriental. So yeah, I was just explaining that the Gui Fei, the royal concubine, the fragrant, honey fragrant Mixian tea, and the Oriental beauty. And some say that some Darjeelings also have this, that they're bitten by this bug, this type of jacid that kind of just punctures and makes a little hole in the leaf, and that the leaf then has that little hole and begins to oxidize already on the tree, on the bush, where it was, let's say, injured, right, bitten. It begins to oxidize already over there. So that's already like the tea's oxidizing before it's even harvested and before it's processed. So that's unique to these teas. And I was saying that, in fact, of course, that when this first happened, when they first discovered these jacids, it was a catastrophe. They are said to have thrown away all the tea, that it wasn't good. And it took some time before somebody discovered to process it. Maybe he changed the processing a little bit.
for what they were doing in that area. But then he discovered that, you know, it was actually really delicious, this tea. It could be really delicious, and then it became really the rage. So it begins to oxidize already on the bush, and also the flavor changes because the plant itself sends a message to the leaves, right? It produces a chemical message that's going to. Oh wait, esta reunión terminará en 10 minutos. Oh, okay. So we have 10 more minutes in this conversation, and then we go to we'll come out, and then we'll go into the second part. Wait, what happened? Okay. Says we have 10 minutes. So I lost a little bit of my concentration. Right, that sends a message to the leaf, and the leaf then the flavor that we taste is kind of like the chemical message of the plant telling these jacids to leave me alone, stop biting my leaves. So it produces something that tastes bad for the jacids, and maybe some type of sugar, I guess, that the jacid doesn't want, because tea is a bitter leaf, actually, right? Tea is a bitter leaf, so that jacid must like bitter, but the plant is setting a sweetness, and that's the sweetness we're tasting. Que acabo de decir ahora en inglés algo que no me di cuenta en castellano, que claro, que las hojas de té son amargas, o sea, es una planta amarga. Ese procesamiento lo que lo puede hacer más dulce, pero si coges una hoja de una planta de té, lo comes, es amargo. Y claro, si vienen esos grillos es porque le gustará la hoja y su sabor. Entonces, el mensaje química que manda la planta es dulce. Y eso es lo que estamos disfrutando, ¿no? Esa dulzura. Sí. Bueno, pues este té ganó una medalla, no ganó una medalla, compitió. Es un té de competición y su posición era más baja. Pero no era por su sabor, ni por su aroma. O sea, ahí sí que tuvo muchos puntos. Era por su apariencia. Y eso, para mí, es el punto más superficial, ¿no?, del concurso. Su apariencia. Está bien, ¿no? A todos nos gustan las cosas bonitas. Pero si fuera el mismo té y muy bonito y valiera pues 4 o 5 veces más, pues vale, es lo que hay, ¿no? Pero tener ese sabor y ese aroma y que no sea tan caro, pues para mí está súper bien, súper bien. So I was just saying that this tea competed. It's a competition tea. It's a high-grade tea for the competition, but it didn't win any awards. It placed lower, and it lost points in its appearance. But it had high grade in aroma and flavor. And there's times, I think, for everything. We all like beautiful things, but this tea, I think, is a really fantastic tea. And if it had been the winner, it would cost 4 or 5 times more. So just for appearance sake, I think that like sometimes it's a tea falls lower, but it's more because of the taste or the aroma or the processing. But if it's because of the appearance, and that's like where it really lost a lot of points, it's not such a huge deal to me. We all like beautiful teas too, you know, but this tea is fantastic. Bueno, hablamos de algún otro té. ¿Con cuál queréis que hable ahora? Maybe the 1997 Lau Pangsa. That's what I thought. That's what I was going to do. That's what I was going to do if you didn't say anything. So, pues sí, este té de 1997, pues como empecé diciendo, ese punto especial
por lo viejo que es y por el hecho de poder encontrar este té que me hace muy feliz, y también poder pagar este té, porque os pasé unos enlaces ahí en ese PDF que espero que funcionasen, para que vierais un poco lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa en esta montaña? Que bueno, o sea, China es un país con, obviamente, muchísimos habitantes, muchísima cultura de té, y también muchísimas, como hay hay mucha cultura, pero también hay mucha falta de cultura, porque había mucha cultura. Y entonces, como honran el té y su tradición, pero lo perdieron bastante con la revolución cultural. Entonces, los chinos son muy... si algo es famoso, es por algo, ¿no? Entonces, es como que es muy bueno. Entonces, cuando en China se decide que algo es bueno o famoso o lo que sea, pues ya está, ya se dispara el precio, porque son muchos chinos que lo quieren ahora, y además porque su cultura dice eso es lo bueno, es lo famoso, eso es lo bueno. Entonces produce todas las copias y toda la imitación también, porque donde hay un mercado de algo que todo el mundo quiere y además es famoso, pues está todo el que busca engañar. Bueno, más que buscar engañar, buscar ganar dinero, ¿no? Y sobrevivir. Y entonces llaman a Lao Banzhang, por ejemplo, que es... yo diría que Lao Banzhang es el lugar más caro de té en China, de Puer, para Puer, seguro, y quizás de todos los tés en China, es que no puedo pensar en otro que sea más caro, un lugar más caro. Claro, tiene árboles viejos, pero también tiene el perfil, un perfil gastronómico muy buscado, ¿no? Ese punto tabaco, pero miel, pero floral, profundo, aguanta tantas infusiones. Y la materia prima, pues, es súper caro. Ha hecho subir el precio, o sea, el precio de Lao Banzhang ha hecho subir el precio de todos los tés, porque de todos los tés de las montañas famosas. Pero primero por 2, luego por 3, luego por 4, luego por 5. O sea, el precio de Puer va subiendo y subiendo la hoja fresca. La hoja sin procesar, o sea, solo lo que es recoger la hoja. Esa hoja, cuando lo pesan, es que el precio es... hablamos de 300 euros el kilo, ¿sabes? 400 euros el kilo de hoja prima, a la que vas a perder un 25% cuando lo procesas. Entonces, claro, si la Banzhang es tan caro, pues el que no lo quiere pagar, pues lo va a pagar a otra montaña famosa, pero no tan caro. Y eso, así es. Y todo va... Y además, como es un mundo de especulación, porque es un mundo donde se pueden envejecer los tés, y entonces, si no lo venden, pero lo procesan y lo guardan, pues un día podrían venderlo mucho más caro. Así que toda esa especulación hace que el mundo de Puer vaya subiendo y subiendo y subiendo. Y bueno, y ha caído el mercado en los años 90. Finales de los años 90 ya cayó el mercado de Puer. Pero yo creo que ha subido más ahora de lo que fue entonces. Así que no sé si volverá a caer y cómo. Y luego, cuando una sola empresa consigue un monopolio de ese lugar tan famoso, pues sí, bajo la excusa de que, claro, ellos lo van a respetar, ellos lo van a controlar, ellos van a asegurar que se mantenga, que no se... bueno, claro, también ellos quieren controlar más de que no haya las imitaciones o no cómo se hace, pero claro, también ellos marcan el precio y entonces, claro, el precio de té nuevo es muy caro y en este caso he tenido la suerte de un coleccionista que compró el té, lo almacenó él mismo en Taiwán y claro, el té hace 25 años no era lo caro que es ahora. O sea, pero para nada. No sé ni de dónde empezar, de dónde podría ser el precio de ese té, que además era maucha, que no era ni prensado, cosa que a mí me gusta mucho maucha. Maucha significa té crudo, que es de puer, pero no está prensado.
y eso tampoco tiene el mismo coste que un té prensado. So just talking about this 1997 Lao Banzang, there was some links there with some articles talking about what happened in Lao Banzang. Actually, those articles are in English, right? Yeah. So hopefully you could read them. Because that really explains the situation of why tea is so expensive there now. Because of this great monopoly.